Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, señor capitán de policía, licenciado Wilmer Zapata, tutor virtual de movilidad humana y justicia indígena. Soy el señor cabo primero Lema Colcha Vinicio Iván y hoy vamos a hablar sobre la movilidad humana. La movilidad humana no es nueva, pues es un fenómeno que ha existido durante mucho tiempo, ha cambiado la organización social de los países y las regiones. En nuestro país y nuestra Constitución garantiza los derechos de las personas, en especial de las personas extranjeras. El artículo 9 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes. El artículo 11, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Hablemos un poco del artículo 40, que nos dice que se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El artículo 416 propugna el principio de la ciudadanía universal a la libre movilidad de todos los habitantes. Los refugiados. El 4 de octubre de 1967 entró en vigor el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU. Refugiado es una persona que debido a las agresiones externas, ocupación extranjera, alteración del orden público, se ve en la obligación de huir del lugar de su habitual residencia para buscar refugio en otro país. Derechos de los refugiados. ¿Cuáles son los derechos de los refugiados? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal. Desplazados internos. Decimos que son las personas que han sido obligados a huir de su hogar, habitualmente por un conflicto armado, dimensiones internas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos o desastres naturales y que no han cruzado una frontera internacional reconocida. Por el simple hecho de estar lejos de su hogar, los desplazados internos están expuestos a las violaciones y vulneraciones de sus derechos, los cuales son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal y el derecho a la circulación y a un asilo. Tanto el ACNUR y el CIR son comunidades internacionales que proporcionan protección a los refugiados de forma humanitaria y social. El ACNUR promueve mediante acuerdos especiales con los gobiernos la ejecución de todas las medidas destinadas a mejorar la situación de los refugiados y a reducir el número de los que requieran protección. El CIR refuerza la protección jurídica de todas las víctimas mediante el respeto del derecho humanitario de todas las partes en un conflicto armado. Emigración y inmigración. Emigración es salir de un estado con el propósito de asentarse temporal o definitivamente en él. La inmigración es el proceso por el cual las personas no nacionales ingresan a un país con el fin de radicarse en él temporal o definitivamente. Tráfico de migrantes es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado, para lo cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero. Actores del tráfico: traficante, coyotero, persona objeto del tráfico, víctimas del tráfico. Como funcionarios policiales debemos tener en cuenta que el tráfico de migrantes, como la trata de personas, tienen sus semejanzas y diferencias. Ambos ilícitos pueden cometerse por virtud de la captación, del transporte o el traslado de personas. Frecuentemente la trata de personas se realiza por el paso a través de las fronteras de dos o más estados. Una diferencia es que el migrante es el objeto del tráfico ilícito que realiza su trabajo y desempeña su trabajo en forma voluntaria. La voluntad de la víctima de la trata se encuentra viciada, parcial o totalmente, para decir sobre el traslado o el trabajo que desempeña el estado de destino. Con esto concluyo mi intervención, mi capitán. Muchas gracias, compañeros.